Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Dragon Comics Recomienda, y como vaticinamos en el vídeo anterior, en esta entrega nos vamos a centrar otra vez en recomendar un cómic de Marvel y otro de DC, así que sin más preámbulos aquí empieza Dragon Comics Recomienda. Y nada, pues vamos al lío, vamos a la cosica nuestra, a la carne. Tocan dos títulos, como siempre ya sabéis que hay un Dragon Comics Recomienda, que es manga, un europeo y un americano independiente, y para discernir del americano independiente luego hay otro Dragon Comics Recomienda donde nos centramos más en un título de Marvel y otro de DC, para que vayan de la mano. Así que en este de aquí vamos a recomendar, lo dicho, un título de Marvel y otro de DC, y comenzamos por el título de Marvel, y comenzamos además con algo que ha sido reeditado esta semana. Esto es ya una novedad, o sea, ya estuvo en su día, pero hacía tiempo que no tenía stock de su edición deluxe y lo han sacado en un Marvel integral, donde aparte de venir la propia historia, vienen unos añadidos más. Estamos hablando del Iron Man Extremis de Warren Ellis al guión y de Id Granoff al dibujo. Digo que tiene unos extras añadidos porque no solo es la historia en este integral, no solo es la historia de Iron Man Extremis, sino que aparte viene toda la saga de la iniciativa, lo que abre ese preámbulo a Civil War, e incluso los dos primeros capítulos de Civil War. Y bueno, ¿qué decir de este Iron Man Extremis? Pues principalmente que es el comienzo de una nueva etapa para el personaje Iron Man, o el Vengador Dorado, y es la mítica historia con la que Warren Ellis y Adi Grafnoff le condujeron al Vengador Dorado hacia el futuro, y sobre todo es un cómic en la que se basó Iron Man 3, muy mal basada, por cierto, hay que decirlo, porque la película no es que sea de las mejores de la franquicia, pero bueno. La premisa del cómic es que una tecnología de nueva creación amenaza con esclavizar a la humanidad. Entonces se plantean esas preguntas de qué es Extremis y quién la ha desatado sobre la Tierra. Entonces la cuestión en sí es cómo conecta el pasado de Tony Stark con su futuro como hombre de hierro. Esta edición, que además es una edición muy cuidada, como ya os he dicho, contiene más de 40 páginas de extras en los que se detalla el proceso de creación de Extremis, y especialmente además que fueron realizados por el propio Adi Granoff. O sea, son unos dosieres increíbles. Y además nos ofrece también la trascendental historia entera titulada como Ejecutar Programa, en la que Charles y Daniel Knauf, o Knauf, no sé cómo es Knauf, yo le llamo Knauf, con el dibujante Patrick Searcher, abordaron las consecuencias de los hechos narrados en Extremis. Además, esta saga, la de Ejecutar Programa, que antes he dicho la iniciativa, me he liado, allana el camino hacia lo que luego va a conducir hacia Civil War. El volumen además se cierra de hecho con esos dos episodios que ya os he dicho del Vengador Dorado, ligados a este mítico evento de la Civil War, para así de esta manera encapsular una época que además es increíble, las aventuras de Iron Man. Cómic espectacular, cómic increíble. Se podrían decir muchas cosas. Extremis, digamos, este cómic es la actualización del Hombre de Hierro al siglo XXI, todo lo que venía de antes hacia una nueva época, y esto digamos que nos sitúa en 2004, donde no podía haber un icono Marvel clásico que poseyera colección propia y al mismo tiempo fuera más irrelevante que Iron Man. Cuesta creerlo, pero en un mundo en el que la mayor franquicia cinematográfica que existe es orquestada por Iron Man, hablamos del universo cinematográfico Marvel, pero que esa realidad en aquel entonces era más tactable que nunca. Por eso ese año importa, y por eso es cuando la Casa de las Ideas se propone reconducir la situación, y en su proceso termina por cambiar el equilibrio de las fuerzas de la Casa de las Ideas y en cierta manera prepara el terreno para que el milagro ya en 2008 tuviera lugar. Discerniendo, digamos, de lo que le hizo grande a la editorial, toda la etapa de Brian Mitchell Bendis, este Iron Man Extremis supuso un antes y un después, igual que si hablamos de esta época también tenemos que nombrar la época de Capitán América de Ed Brubaker y de Steve Epkin, y brillaron estas dos líneas editoriales, la de Capitán América con Ed Brubaker y la de Warren Ellis de Iron Man. Más allá de los grandes que habían hecho de Marvel
unas grandes sagas como pueden ser el propio ya mencionado Brian Michael Bendis, Mark Millar, Grant Morrison o Joe Michael Straczynski, Warren Ellis supo poner a la altura de obras como llevadas a cabo por Alan Moore, Dave Gibbons o Frank Miller, este Iron Man. Por eso y por muchísimas cosas más hablamos de este cómic como una joya, que además lo que digo, sale esta semana como novedad, reeditada en este formato Marvel integral, y por eso y por muchísimas cosas más es un cómic de la Marvel imprescindible, diríamos. El apartado gráfico, como ya habéis visto en el plano de detalle, es espectacular, recuerda incluso en algunos aspectos, sobre todo al principio, a esos cómics dibujados por Alex Ross. Pero bueno, al final es un cómic muy potente, muy política y sobre todo que va marcando el camino hacia lo que fue una etapa muy buena para la línea editorial de Iron Man. Por eso, las personas que no hayáis leído nada de Iron Man o de Marvel hasta la fecha, es un buen cómic para empezar, y la gente que busque algo más adulto, digamos, más no tan épico, sino mucho más carnal, por decirlo de algún modo, podéis probar con este Iron Man Extremis. Así que nada, esta sería la recomendación de Marvel de este Dragon Comics recomienda. Y terminando con Marvel, nos vamos a ir al cómic que vamos a recomendar en este capítulo de DC Comics. Y nos toca recomendar el Batman Tierra 1, volumen 1 de 2 publicados y a falta de un tercero. Grandísimo cómic del guionista, hablamos de otro gran guionista, Geoff Johns, y tenemos un Brian Michael Bendis en Marvel, tenemos un Geoff Johns en DC Comics, que ha llevado prácticamente todas las series, las ha guionizado, y en este cómic en concreto con el grandísimo dibujante Gary Frank. Cuando hablamos de Tierra 1, esto viene de la premisa de que ya se hizo a raíz de siguiendo la tradición del gran éxito de ventas que fue Superman Tierra 1, que llegó además a ser el número 1 de las listas de bestsellers del New York Times. El guionista de John Cohey con el dibujante Gary Frank dotan de una nueva y reimaginada mitología al Caballero Oscuro, y lo conocido ya no es previsible en esta esperada novela gráfica original de DC Comics. Batman, digamos que es un Caballero Oscuro para una nueva generación, está reinventado. Pinceladas de lo que creías que era su historia las vamos a ver, pero totalmente reinterpretado. Batman nos lo presentan como alguien que no es un héroe, que solamente es un hombre, entonces es susceptible de equivocarse, vulnerable, y además está furioso. En una Gotham City donde los amigos y los enemigos son indistinguibles, el camino que llevará a Bruce Wayne para convertirse en el Caballero Oscuro presenta más obstáculos que nunca, y centrada en castigar a los verdaderos asesinos de sus padres y a la corrupta fuerza policial que los dejó escapar, la sed de venganza de Bruce Wayne se alimenta su enloquecida cruzada, que en este cómic se va a ver más que nunca como realmente roza en la locura de esa cruzada. Nadie le va a poder parar, y ni siquiera el mítico Alfred, su mayordomo. Por primera vez en mucho tiempo a Batman se le puede ver los ojos, quiero decir, es algo que parece una tontería, que parece un cambio menor, pero no lo es. El guionista y el dibujante saben que el verdadero atractivo de Batman es lo que hay en su interior, no lo que hay, no la máscara, sino lo que hay dentro. Y ahora nos están dejando echar un vistazo tan fresco como arrebatador por dentro y por fuera en este cómic. Lo que os digo, un cómic muy oscuro, un cómic muy impactante en algunos aspectos. Además, lo que os digo, esto viene a raíz de reimaginar, además con gran éxito, al Hombre de Acero en Superman Origen Secreto. En este cómic se desencadena el talento de Gary Frank y de Geoff Johns con un Bruce Wayne y con un Bruce Wayne muy diferente al que estamos habituados, y demuestran los autores una vez más que con las guías adecuadas la leyenda de Batman es infinitamente maleable, y además nos presentan, por ejemplo, a un personaje mítico como Alfred como miembro retirado del cuerpo de los Reales Marines, y al Pingüino nos lo plantean como un villano auténtico, como un villano de verdad, inquietante y además sádica, o sea, muy sádico, o sea, es algo impresionante. El cómic en sí es muy dinámico y además te plantea, o sea, cuando uno cree que ya no pueden hacer una reinterpretación fresca del hombre murciélago, pues te encuentras con estas joyitas y con esto te demuestran que te puedes equivocar. Es original, sorprendente, conmovedor, y digamos que es un cómic de obligada lectura.
Batman Tierra 1, me encantó, me pareció trepidante, me pareció muy fácil de leer, quiero decir, muy fácil en el aspecto de que te absorbe, porque estás habituado a unas historias de Batman oscuras, sí, pero al mismo tiempo que a veces no son humanas. Y aquí lo que te hacen es meterte a alguien que empieza con la cruzada sin tener ni idea y cómo puede llegar a meter la pata. O sea, no es nadie perfecto, no es nadie, y al revés, hay ciertas anécdotas, Alfred mata y cosas así que... un cómic de verdad trepidante. Batman Tierra 1, 2 volúmenes publicados a esperas del tercero. Y por cierto, si os gusta esta línea de Tierra 1, perdón, me ha subido ahí un gas. Pero espero que no os llegue ahí. Si os gusta esta lectura, probad con el Superman Tierra 1. Yo no soy muy lector de Superman, de hecho no me gusta. Solo hay 3 cómics que voy a recomendar en la vida de Superman, que es el de Hijo Rojo, el de la muerte de Superman y el de Tierra 1. También Green Lantern Tierra 1, que es como, más que un Green Lantern, es como leer un Interestelar, porque lo han tirado más a la ciencia ficción. Jóvenes Titanes, Wonder Woman, también esta línea Tierra 1 empezó con Superman, pero al final como pueden permitirse esas licencias de romper con esos personajes canónicos y darles una reinterpretación mucho más actualizada, mucho más humana y mucho más, incluso en algunos aspectos más oscura, salen obras maestras como este Batman Tierra 1. Así que con estas 2 recomendaciones os dejamos para esta semana. Gracias por el vídeo y volveremos en un futuro vídeo de Dragon Comics Recomienda, de un manga, un europeo y un cómic americano independiente. Así que hasta la próxima. ¡Ale!